¿Te gustaría sanar o consideras que tienes algo pendiente que se podría resolver? Cuando nos referimos al concepto de salud, varias veces se habla como de un estado de bienestar o de alguna forma en donde no hay mayores alteraciones en temas desde, generalmente las personas lo toman desde la biología, en la parte como más corporal, pero varias veces se olvidan de temas como es el aspecto más emocional, más social, o hasta podría decirse el tema espiritual, que hay personas que por lo menos me he percatado que no hay tanta gente, parece que tenga un ámbito espiritual o también una parte emocional, como que hay mucha gente con cuerpo y con raciocinio, pero parece que hay otros que tienen emoción y tienen alma, y hay otros que parece que no. Entonces, quizás son distinciones, y yo creo que no le hablo mucho a los que no tienen ni emociones ni alma, porque no es parte de mi... Yo no tengo ese mensaje para esa gente, entonces no puedo hacer nada por ello, yo creo, prácticamente. Aunque igual está interconectado. Las emociones tienen una parte y un correlato biológico. También cuando se hace el mismo estudio del amor, por ejemplo, por darle un ejemplo, y una persona vive una pérdida de una persona que ama, esa persona siente como que en los nervios se le genera como un nivel de tensión y alteración, o cuando se siente o siente celos, por decirlo, también hay ciertas... la musculatura en general no se relaja a diferencia de cuando tú estás al frente de la persona que tú quieres y se te dilatan las pupilas o de alguna forma se te relaja la musculatura por el tema de la oxitocina y también te genera como más alegría. Eso está estudiado. Pero si nosotros quisiéramos hablar de salud en ese estado como mucho más en donde la persona puede continuarse estar, bueno, puede estar en mayor plenitud, mayor desarrollo, mayor quizás expansión en otros puntos más. No existe un solo método, porque por ejemplo, si bien la medicina tradicional, que es la médica, o el sistema más alópata, que refieren donde se trabajan con determinadas medidas, o bien de determinados medicamentos, fármacos, intervenciones para lograr ese estado de salud. También anteriormente, por decirlo, había ciertas culturas, como por ejemplo en Chile, que se tiene la cultura mapuche, que tengo entendido que igual tuvo alguna presencia en Argentina. Y las machi ocupaban una herramienta. Me acuerdo que una vez me contaron una historia de una persona que tenía como una enfermedad media terminal. Y sucede que fue con una de estas curanderas, el caballero, no recuerdo si era algo a un riñón, a un páncreas. Y sucede que eh, hicieron como una especie de, como con un tubito, como una simulación, de que no es como una simulación, porque simularon como el tema del astral, de lo que tenía, y ella como que absorbía algo, lo masticaba y después lo escupía y lo botaba en un lugar. El caballero fue, le comentaron que se iba a resultar y todo, los médicos le habían dado un mes de vida, y el señor ya lleva 3 años vivo, más de 3, 10, 5 años vivo. Entonces, son casos que se dan que quizás no lo puede explicar necesariamente el tema religioso o racional. Es como bien curioso. También ahí había historias de personas también que tenían un cáncer, que le habían dado un mes de vida y por temas de optimismo, de ganas de querer vivir, de buscar alguna forma de querer a otras personas o algo más, han vivido varios años más. También conozco un caso de eso. Hay otras personas que también tenían como una herida terminal. Le habían dicho que no, te quedan quizás cierta cantidad de meses o de tiempo. Y lleva como más de 15, 16 años sin ningún inconveniente. Entonces, ¿eso de dónde viene? Porque como se explica, también hay no es que también en la misma pandemia hay personas que ni siquiera se vacunaron y no tuvieron mayor inconveniente. Entonces, más allá de cuestionar el tema de la medicina tradicional, es como buscar abrir quizá un poquito más la cabeza o la mente a formas como no tan rígidas de considerar lo que es la salud. Porque hay personas también que sanan cantando, hay otros que sanan orando,
hay otros que sanan bailando, hay otros que en realidad lo hacen de forma grupal. Y en las mismas terapias, por ejemplo, se habla con la psicología de que está la psicoterapia y también y con la psicología como tal y también otras cosas que le llaman la pseudociencia. Pero en realidad son distintas formas de trabajar lo mismo, porque por decirlo, una forma terapéutica que se ocupa es la biodanza, y eso está estudiado. Y tiene una repercusión por la forma en la que se van expresando, liberando, dando lugar, conversando, desarrollando lo que son el aspecto de las emociones, los procesos, los mismos cambios que la persona va viviendo. Entonces uno puede decir que existe la manera y que una u otra tiene más efecto o tiene mayor validez que determinada forma de ser. Quizá una es más tradicional y ha tenido determinados resultados, pero no se le quita tampoco el mérito a la otra. Por decirlo, si yo hablo de la psiquiatría no le quita el mérito a la psicología. Si yo hablo de la medicina no le quita el mérito a lo que son las artes. Porque no todo se resuelve o se reduce a algo quizás necesariamente como de un laboratorio. Varias veces va con el tema del estar. Por ejemplo, una persona que quizás pueda estar más acongojada. Por decirlo, yo me acuerdo que conocí una vez unos abuelitos que tenían como un inconveniente. Ustedes saben que la tercera edad no es como algo muy valorado, por lo menos en la sociedad actual, porque llegan, los toman y después no sé qué pasa con la gente que se olvida de ellos. Y como los iban a visitar, como les mostraban que eran importantes, como conversaban con ellos, como que empezaron a considerar que tenían otro sentido y otro valor para la vida y con sus vidas. Y después ya no estaban en una situación como tan depresiva o tan ansiosa. Y eso no necesariamente, y eso no se sanaba con una pastilla. Y por eso hay varias formas de sanar. ¿Cuál será la suya? No sabría decirle. ¿Cuál será su tiempo? En realidad quizá hay algo que tenga que verlo. Porque también en la misma medicina, o cuando uno establece los estudios científicos, eso se hace en base a eh, determinadas como estadísticas, por decirlo, o mediciones que se establecen en momentos controlados. Pero igual es cómo se vive ese proceso, no es lo mismo para cada quien o para cada cual. Y aquí voy yo también con esto, de que si de repente no le gusta la medicina más tradicional, puede ocupar otro tipo de elementos. Quizá el tener una buena compañía, el escuchar una buena canción, el aprender a bailar algo, el hacer algo que le guste, el tomar mayor contacto con alguna comunidad espiritual, no religiosa, porque no sé qué tanto le sirve un tema religioso. Pero si le sirve y usted está sano con eso, ¿quién dice que no? Pues mientras esté contento y esté bien, ¿quién soy yo para decirle que no? Hay personas también que con la oración logran tener mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces, ¿qué entiende usted por salud? ¿Y cómo uno puede llegar a lo que es ese estado de salud? Porque hay personas que para estar sanas o en salud tienen que correr 3 kilómetros y 3 millas todos los días. Hay otras personas que lo consideran simplemente con tener la suficiente libertad y autonomía para poder caminar, desplazarse y no tener que pedirle permiso a alguien. Y de ello el también considerar como otro tipo de posibilidades. Y por ende, quizás un método no le funcionó, no se ve que no le funcione otro, quizás si bien en un momento no resultó, no se ve que no vaya a resultar más adelante. Y si hubiera mayor salud en el mundo, yo creo que no estarían pasando tantas cosas que pasan. Y en realidad pasarían cosas mucho más positivas y mucho más optimistas, además. Porque la salud también se contagia, al igual que la enfermedad. Y si usted tuviera que definir la sociedad y decir qué tan... porque una cosa es ser optimista y buscar como el aspecto bueno, pero otra cosa es ser ciego, otra cosa es ser... no sé, porque pasan muchas cosas en el día a día. Por ende, hay varios caminos para lograr el estar mejor, en mayor plenitud, en mayor salud.
Y el cuidarse y evitar también alguna recaída, porque que tenga salud hoy en día no significa que mañana la vaya a tener por siempre. Entonces, ¿cómo puede cuidar eso? Teniendo hábitos saludables, teniendo una relación saludable con usted mismo, con las personas que le rodean, y también teniendo un concepto de salud quizá más amplio. No necesariamente reducirlo a una célula, a una biología, a una tradición, que en realidad la medicina tampoco es la ciencia más antigua, y también ha tenido sus errores, como sus aciertos, de todas maneras, porque previno plagas, pestes, permitió lo que son las operaciones, pero hoy en día hasta en las mismas operaciones se están ocupando cirugías con robots, que también habla de otro toque que, bueno, no necesariamente un diagnóstico médico lo puede igualar lo que es la inteligencia artificial, en realidad hay evidencia que demuestra que no, pero el ojo clínico y la experiencia con personas, eso es algo que no necesariamente puede ser tan transferible y eso se pasa de persona a persona. Pero igual le invito también a considerar esa posibilidad, porque si usted está sano, en general puede ayudar con bastantes aspectos más, varios más. Y se va a ayudar a sí mismo, si es que lo piensa por usted mismo, que generalmente las personas parten pensando en sí mismo. Eso, si tuvieras que hacer una medición o una consideración del 1 al 10, ¿qué tan sano o sana consideras que estás hoy? Y de los métodos y herramientas que tú ocupas. ¿Esto te entregan y te permiten el hacer todo lo que tú quieres en relación a los demás y en el día a día? ¿Has considerado alguna otra posibilidad, alguna otra alternativa? Que a algunas personas les funcionó muy bien y hay otras que no tuvo ningún resultado.